Cuando pensaba sobre esta conversación, recordé a otro par de pastores de la historia de la Iglesia. Ambos también se llamaban John, pastores que ya fueron mencionados en esta conferencia, John Owen y John Bunyan. Aunque tenían ministerios muy diferentes, recuerdo algunos aspectos de ellos que se destacan: el profundo aprecio y afecto, el respeto mutuo. De hecho, cuando John Owen defendió a John Bunyan ante el rey Carlos II, Owen dijo la famosa frase: con alegría intercambiaría todo mi aprendizaje académico, elogios y logros, si tan solo pudiera llegar a los corazones de los hombres como lo hace Bunyan al predicar. Entonces, había una evidente gratitud mutua. Quiero comenzar esta tarde preguntándoles, con el mismo espíritu 350 años después, al recordar las décadas de ministerio en diferentes partes del país, Minneapolis y Los Ángeles, todas las batallas que tuvieron contra cosas como el decisionismo, el evangelio de la prosperidad y los problemas culturales como el aborto, ¿qué aspectos han valorado y por los que han agradecido al Señor acerca del otro y sus respectivos ministerios? Bueno, estaría feliz de empezar. Esa es una pregunta muy fácil de responder. Aprecio todo sobre él y lo digo sinceramente. Bueno, apreciar y estar de acuerdo no es lo mismo. Solo expresé lo que me dijiste que yo tenía que decir. Prosigue. Estuve involucrado en una controversia en la que recibí su apoyo por primera vez. Fue cuando escribí el Evangelio según Jesucristo. Exacto. Sabía que estaba interfiriendo en Dallas y que había gente respirando con dificultad en todas partes. Y John se acercó con firmeza y afirmó lo que yo había expresado en ese libro. Y esa es la primera vez que recuerdo de una afirmación pública abierta de la verdad, que sentía que se había perdido demasiado en el evangelicalismo y que era un gran problema. Para mí eso estableció una trayectoria de confianza en él y desde aquel instante soy un hedonista cristiano en secreto. Ya no es un secreto. Recién lo hice público. Hasta donde puedo definirlo, lo definiría a partir de lo que mencionaste ayer. Creo que todo en nuestra experiencia cristiana está relacionado con los afectos. Pablo afirma que si no amas al Señor Jesucristo estás condenado. Él dice en 2 Tesalonicenses 2 que la gente se perderá por falta de amor de la verdad. Hay que amar al Señor, hay que amar el Evangelio, hay que amar la verdad escrita, hay que amar la verdad encarnada. Y ese amor no es natural. Y eso es lo que la regeneración produce, un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Ese es el Espíritu Santo. Ese es el amor que Él derrama en el corazón, se eleva hacia el cielo y se expande por todas partes. Eso es para mí lo que has estado predicando todos estos años. Si amas a Dios, Él es en quien te deleitas y todo el gozo se halla en comunión con Él.
y fuera de él no hay verdadero gozo. Entonces soy un discípulo de esa realidad y te agradezco por aclamarme de tantas formas maravillosas. Creo que John presentó algo en el libro Providencia, que debo decirles que no pude dejar de leer cuando comencé a hacerlo. Y creo que son 650 páginas, 750. 750 páginas, está bien. De todas maneras, no pude dejar de leerlo hasta que terminé de leerlo entero y es una obra épica. Según mi definición clásica, es teología bíblica. Es una obra épica saturada de la escritura, que es lo más cierto que sé sobre ti. Todo lo que piensas y sientes se basa en la palabra de Dios. Tu devoción a la palabra de Dios se muestra en todo, y creo que por eso te apasiona todo, porque no lo estás inventando. Como dijiste anoche, espero que nunca digas algo nuevo, pero estás experimentando lo que he experimentado toda mi vida, el gozo profundo e intenso de descubrir la verdad en la escritura, que simplemente enciende un fuego en tu corazón. Expresamos eso de manera un poco diferente. Yo mantengo los brazos hacia abajo y tú levantas las manos. Estaba pensando sobre los milagros. Y al mirar a estas personas de aquí de adelante, qué milagro es que puedan mantener las manos abajo. No tengo ese tipo de control, así que obviamente aquí creen en lo sobrenatural, porque no levantan las manos. Es increíble. Admiración mutua aquí. Supongo que estamos aquí porque ambos estamos viejos. Tienes 7 años más que yo. Eso suena como nada cuando tienes entre 70 y 80 años, y creo que no es nada en el sentido de nuestra amistad. Pero un momento fue significativo, porque entré al ministerio cuando tenía 34 años. A los 34 tenías 41 años. Ya habías predicado durante 20 años, ¿sí? Yo era muy joven e inexperto. Había predicado 15 sermones, no había hecho ningún matrimonio, no había hecho ningún funeral y entré al ministerio. En un desayuno no recordarás esto. John Sayhammer estaba allí. Yo era joven, estaba en Minneapolis. No recuerdo por qué estabas allí y solo quería aprender de tu experiencia en el pastorado. No siento que esté en un nivel de igualdad aquí. Él es como un veterano para mí. Soy el aprendiz. No piensas que sea así, pero siempre he tenido esa percepción. Muestro respeto hacia él. Porque mira cómo está vestido, es como un padre. Eso explica el contexto para la admiración y el aprecio de la exposición sin excepción. Durante 53 años, reformado, no siempre lo expresabas como tu hedonismo cristiano que recién lo revelaste. Participaste de una conferencia en Beth Haven. La razón por la que te invité no fue por tu dispensacionalismo pretribulacionista, sino porque en los últimos libros que habías publicado pusiste sermones de los puritanos al final de sus libros. Dije, ¿qué es eso? ¿Por qué agregas sermones puritanos al final de los libros? Entonces te invité, sospechando que eso significaba que te gustaban los puritanos. Y eso significaba que quizá eras un calvinista encubierto, porque no era conocido por eso como lo es ahora. Así que en esa reunión, tal vez lo recuerdas, en el templo había casi 500 personas para una conferencia de pastores. En la sesión de preguntas y respuestas preguntó, Pastor MacArthur, ¿por qué publicas sermones de los puritanos al final de los libros? No recuerdo tu respuesta. ¿Eres un calvinista de 5 puntos en presencia de 500 personas? Nunca lo había escuchado decir esto y respondió, sí. Reaccioné.
¿Cómo nadie sabe eso? Respondiste algo como, a medida que envejeces, más libertad tienes para decir lo que piensas o algo así. Es positivo, reformado, permanecer en un solo lugar durante 53 años. Creo que eso es impresionante para marcar la diferencia. Y tener una visión global. Esas no son alternativas. Ser un pastor fiel y de una misma iglesia te libera, en cierto sentido, para tener un impacto global. He estado en Rusia, en Brasil, donde quiera que vaya. Conozco a pequeños grupos de aprendices que fueron muy impactados por ti y esta iglesia. Así que eso es impresionante. Y quiero añadir algo. Ayer estuve en su oficina y había dulces en su escritorio y me contaba que tiene 4 bisnietos, quienes tienen la libertad de ir allí y entretenerse. Sé un poco, no mucho, no sé todas las tristezas que has sufrido, pero tienes un legado maravilloso en tu familia. Eso es maravilloso, muy precioso. Esas son solo algunas cosas y podría continuar hablando. Solo iba a decir con respecto a los bisnietos. Intento llevarlos del arminianismo al calvinismo. ¿Esa es una buena manera de hacerlo? Sí, necesito hacerlo, ya que mi bisnieto mayor se llama John Owen MacArthur. Si llega a ser arminiano, estoy en un dilema serio. Eso simplemente no puede suceder. John, ¿puedo responder la pregunta sobre las etiquetas? Empecé en el seminario Talbot de Dallas, ambiente dispensacionalista, Lewis Sperry Schaeffer. Esa fue mi formación. Y realmente me reformé al enseñar el Evangelio según Mateo. Cuando llegué al Sermón del Monte tenía todos esos comentarios dispensacionalistas que decían que todo aquello era para algún reino futuro y que no tenía nada que ver con la era de la Iglesia. Y comencé a profundizar un poco más y descubrí que incluso había posibilidades de 2 tipos diferentes de salvación. Hacían distinciones entre el reino de Dios y el reino de los cielos. Todo eso lo rechacé al principio del Sermón del Monte. Pero toda la Iglesia no habría podido entender. Si hubiera comenzado a hablar que era un calvinista y mencionando etiquetas a la ligera, no quería cortar los lazos, quería que me acompañaran. Y pensé que la única forma en que podía hacerlo era traerlos exegéticamente y de manera expositiva, sin explicar todo en etiquetas que pondrían obstáculos. Entonces eso me tomó mucho tiempo. Sproul me hacía la misma pregunta, porque prediqué en una conferencia en Ligonier y de verdad estaba fuera de su entorno, totalmente fuera de su entorno. Y le pregunté a Sproul, ¿por qué estás haciendo esto? Él respondió, quiero que hables sobre la elección, pero quiero saber lo que crees. Eso es absolutamente cierto. La primera vez que estuve en la conferencia Ligonier me designó el tema de la elección y le pregunté por qué estás haciendo esto, si eres el autor de esa doctrina. Se sentó en la primera fila con su pequeño vaso de Coca-Cola y los pies cruzados así, esperando escuchar lo que dije en su propia conferencia sobre la elección. Y todo lo que puedo decir es que estaba preparado. De esa manera hice público que era calvinista. Entonces, en el proceso sentí que tenía la obligación de sacar a las personas
que les habían impuesto un sistema que se superpone a la escritura. Y pensé que usar etiquetas demasiado pronto provocarían un cortocircuito. Creo que eso fue muy sabio.